discípulos y maestros. Presenta charla sobre el no deseo. Maestro, en una de tus charlas dijiste que la violencia es una enfermedad, y reconocerla en todos sus aspectos es la primera condición para volverse no violento. Por favor, explica su estructura bioquímica y psíquica para que podamos comprender la violencia con mayor profundidad. La violencia es una enfermedad de los seres humanos, pero no de los animales. Para ellos, es su naturaleza. No hay posibilidad de no violencia a nivel animal. Por lo tanto, desconocen la violencia. La violencia es una enfermedad que el hombre ha heredado de los animales y que obstruye la evolución de su conciencia. Se puede decir que quien no quiere borrar su pasado niega su evolución. Si sigo siendo lo que era ayer, significa que mi hoy está desperdiciado. Si quiero progresar, no hay otro camino que ir más allá de mi ayer. El pasado debe ser trascendido. El pasado del hombre es su herencia animal, y su futuro lo lleva a la piedad. Quien no trasciende su herencia animal no puede entrar en el templo de la piedad. Y quien desee alcanzar este futuro, alcanzar la piedad, tiene que morir cada día al pasado. Esta enfermedad de la violencia es como un niño que se niega a tirar su ropa vieja, incluso cuando crece. Cambiar de ropa a medida que crece el cuerpo es absolutamente esencial. La ropa de niño está bien para un niño, pero sería inadecuada y dolorosa para un joven. Sería como una prisión. La herencia animal es el pasado del hombre. Todos hemos pasado por esa etapa. Este hecho está confirmado tanto por la ciencia como por la religión. Hace algunos años, Darwin declaró que el hombre desciende de los animales. Pero miles de años antes de Darwin, aquí en la India, Mahavira, Buda y Krishna declararon al mundo que el alma del hombre evolucionó de los animales. El último eslabón del pasado del hombre fue un animal. La madurez es un estado de transición, un puente que el animal cruza para transformarse en un dios. A medida que profundizamos más en nuestro interior, experimentamos el pasado como algo pesado porque es algo conocido. No es fácil librarse de él. Empezamos a sentir que somos nuestro pasado. Hace millones de años, cuando los humanos eran cavernícolas y vivían en cuevas en las montañas, cuando no había fuego ni forma de encender lámparas, el miedo a la oscuridad se apoderó de la mente del hombre. El miedo de aquellos tiempos lo persigue incluso hoy. Ahora ya no hay miedo a la oscuridad exterior, no hay cuevas rodeadas de oscuridad, pero a pesar de ello, el miedo a la oscuridad persiste. Este miedo, que se apoderó de la mente del hombre hace millones de años, aún lo persigue. Sigue siendo parte de él. He usado el miedo como ilustración. De la misma manera, la violencia es una huella que el hombre lleva de su pasado animal. Los animales no pueden sobrevivir sin violencia y nosotros no podemos vivir con ella. El hombre no nace violento, pero vemos que durante miles de años no ha hecho más que luchar. No vive, simplemente lucha. No sería exagerado decir que el hombre vive simplemente para luchar. Se han librado miles de guerras en los últimos 3000 años. Esas miles de guerras fueron a gran escala, pero nos peleamos y luchamos las 24 horas del día. A veces luchamos con enemigos, a veces con amigos, a veces por riqueza, a veces por fama. Luchamos por estatus, y luego nuestra lucha adquiere una dimensión política. Luchamos por riqueza, y nuestra avaricia se convierte en explotación. A veces peleamos sin motivo. El hábito de pelear simplemente nos impulsa a pelear. Cuando un hombre sale de caza, pelea sin motivo. Pelea y lo llama deporte. El hombre ha buscado y desarrollado deportes para satisfacer su instinto de lucha. Si no puede entrar en una guerra real, puede luchar para ganar en una partida de ajedrez. En el fondo, existe un fuerte deseo de derrotar a otros, por lo que incluso en una partida de ajedrez el interés por luchar con otros está presente. La vida está llena de violencia por doquier. Es una enfermedad de la humanidad. Puede ser inevitable para los animales, pero no para el hombre.
Hay que tener presente que con cada nuevo paso en la evolución, también se asumen nuevas responsabilidades y nuevas cargas. Cada paso en la evolución es un paso hacia una mayor responsabilidad. La no violencia se ha convertido en una responsabilidad desde el día en que dejamos nuestra herencia animal y evolucionamos hacia la humanidad, porque la flor de la hombría nunca puede florecer en medio de la violencia. La hombría solo puede florecer plenamente en un ambiente de amor. Por eso digo que la no violencia es salud, la violencia es una enfermedad. Quizás no exista enfermedad más peligrosa que la violencia. Ser violento significa tener una mente siempre inquieta, a menos que esté en disputa. Una mente que no puede estar satisfecha sin herir o hacer sufrir a alguien. Naturalmente, una mente ansiosa por herir a otros, o cuya única intención es hacerlos sufrir, nunca puede ser feliz. En el fondo, una mente así será miserable. Es una ley profunda que solo podemos dar a los demás lo que llevamos dentro. No podemos dar nada más. Una persona cuerda es aquella que ha alcanzado la armonía, la sincronicidad y el ritmo en su interior. La música que producen los pasos de Mahavira o Buda ni siquiera se encuentra en los rostros de los maestros músicos sentados con una arpa en la mano. Ese tipo de música no puede provenir de ningún arpa. Es la sinfonía del alma interior, que se extiende y fluye en todas direcciones. La sinfonía del caminar de Buda, el ritmo de sus movimientos y el brillo de su mirada no se encuentran en ninguna canción compuesta ni en las melodías interpretadas por instrumentos. Ese ritmo surge de lo más profundo del alma cuando todos los conflictos internos se han disipado. La no violencia es una música interior. Cuando la energía vital de una persona se impregna de esta música, la vida se vuelve completamente armoniosa. Cuando la vida está llena de desarmonía, se llena de enfermedades. Esta palabra inglesa, enfermedad, tiene un gran significado. Se compone de disease malestar. Cuando se pierde la tranquilidad interior, cuando se altera todo equilibrio interior, se destruye todo ritmo. Todos los versos del poema están dispersos. Esa condición es en realidad una enfermedad, como la que se produce al romper las cuerdas de un sitar. El cuerpo no puede mantenerse sano por mucho tiempo cuando la mente interior enferma. El cuerpo siempre sigue a la energía vital como una sombra. Por eso digo que la violencia es una enfermedad. La no violencia es estar libre de enfermedades. La no violencia es un estado de salud perfecto. Así como la palabra inglesa enfermedad tiene significado, también lo tiene la palabra india swasthya. El significado de swasthya no es solo salud, así como enfermedad no significa solo dolencia. Swasthya se refiere a alguien que se mantiene dentro de sí mismo, fijo en sí mismo. Alguien que está absorbido o inmerso en sí mismo, que se ha convertido en sí mismo. Un estado en el que no hay otro, por lo que no hay lugar para ningún conflicto. No hay melodías diferentes. Todas las melodías se han fusionado en una. Tal condición se llama swasthya. En este sentido, la no violencia es swasthya, y la violencia es enfermedad. En su trayectoria a lo largo de millones de años, el cuerpo humano ha adquirido glándulas venenosas, necesarias en caso de emergencia. Eran necesarias cuando el hombre era un animal. Si un animal es atacado por un tigre, debería tener el poder de crear una energía extraordinaria para escapar. Practicaría correr rápido y así podría escapar. En una emergencia, debería experimentar inmediatamente la locura suficiente para escapar, perdiendo la consciencia. Podría ser difícil salvarse si estuviera consciente. Por lo tanto, en su trayectoria a lo largo de millones de años, el cuerpo desarrolló sustancias venenosas que se liberan automáticamente en la sangre cuando surge una emergencia, de modo que, en estado de desconcierto o locura, uno puede correr. Con miedo, el hombre tiembla. Este temblor es un proceso químico. De la misma manera, se producen muchos cambios químicos en el cuerpo de alguien poseído por el impulso sexual. Si observas animales intensamente excitados por el sexo, te darás cuenta de que algo de esto permanece en los seres humanos. Tan pronto como se encuentran en esta condición, sus cuerpos liberan un peculiar olor desagradable. De hecho, los animales solo saben cuando sus hembras están listas para el acto sexual porque sus cuerpos liberan ese olor particular. En el momento de la relación sexual, los cuerpos de hombres y mujeres liberan ese mismo olor. Sus cuerpos están experimentando una especie de cambio químico. Es posible extirpar algunas de esas glándulas de las personas. ¿Han visto un buey y un toro? La única diferencia entre ellos es la extirpación de una glándula.
Pero ¿qué diferencia entre la humildad del buey y el orgullo del toro? El alma o espíritu del buey no se desarrolla, y su cuerpo se vuelve humilde y digno de lástima. Si se extirparan estas glándulas del cuerpo humano, el hombre no podría cometer violencia, pero tampoco sería no violento. Son dos cosas completamente distintas. Entonces el hombre sería un ser humano humilde y digno de lástima. Sería como un anciano que sufre de deseo sexual, pero incapaz de acceder al mundo del sexo. Una persona así no puede evolucionar. Si fuera creada, no se opondría ni se rebelaría. La esclavitud sería su alma. No sería un rebelde. Seguiría habiendo violencia, pero de forma impotente. Se acumularía y seguiría circulando, y habría enfermedad en el alma. El alma carecería de armonía musical. Pero el cuerpo sería incapaz de compartir esa disonancia con los demás. Podemos romper una bombilla, pero romperla no cortará la corriente eléctrica, aunque ésta no se vea. La electricidad brilla a través de la bombilla, pero la bombilla en sí no es electricidad. La violencia se produce mediante las secreciones de las glándulas, pero estas no son la violencia en sí. Una cosa más. Cuando la violencia abandona la mente del hombre, los mismos venenos y sustancias estimulantes acumulados que estaban creando desarmonía en él comienzan a crear una nueva revolución química en su vida. Se dice de Mahavira que su sudor no emitía un olor desagradable. Puede parecer una historia inventada, pero no carece de fundamento científico. Es posible. No importa mucho si Mahavira desprendía un olor dulce o desagradable, pero a veces es posible que un olor agradable provenga del cuerpo humano. Un olor dulce puede provenir de la misma fuente que uno desagradable. Todos los olores dulces no son más que la transformación de los malos olores, así como se esparce estiércol en los jardines y se producen flores aromáticas. Si visitas fábricas donde se preparan y venden diversos aromas en los mercados, sabrás que los olores dulces se deben a la transformación de los malos olores. La no violencia tiene su propio aroma dulce, y la violencia tiene su propio olor desagradable. El amor tiene su propio aroma dulce, la lujuria o la pasión tiene su propio olor desagradable. De igual manera, la verdad tiene su propio aroma dulce, mientras que la falsedad o la mentira tienen su propio olor desagradable. Por lo tanto, no estoy a favor de hacer al hombre no violento transformándolo biológicamente. Si alguien se vuelve no violento en el sentido espiritual, su biología, su química corporal, se transformará y una dulce fragancia comenzará a fluir de donde antes había un mal olor. Se ha hecho otra pregunta sobre esto. Maestro, ¿es la violencia una desintegración de la mente en muchas partes desde el punto de vista de la anatomía psíquica? La no violencia es la integración de la mente, la plenitud. Tenemos una mente, pero quizás sea incorrecto hablar de ella como singular. Deberíamos decir que tenemos mentes, no una sola mente. Somos polipsíquicos, no monopsíquicos. No tenemos una sola mente, sino muchas. Normalmente pensamos que tenemos una sola mente, pero eso es un error. Todos tenemos muchas mentes. Jung y otros psicólogos afirman que el hombre es polipsíquico. Pero les sorprenderá saber que Mahavira experimentó por primera vez con las condiciones polipsíquicas de la mente humana hace 25 siglos. Mahavira declaró que el hombre es polipsíquico. Esta noche decides no enojarte mañana, y al día siguiente estás enojado. Piensas, ¿qué clase de hombre soy? Ayer mismo decidí no enojarme y hoy vuelvo a estar enojado. Luego me arrepiento, y de nuevo intento comprender, y de nuevo me enojo. Las personas no cometen nuevos errores todos los días, sino que repiten los mismos errores, de los que ya se han arrepentido miles de veces, una y otra vez. ¿Por qué? De hecho, tienen dos mentes diferentes. Una que actúa y otra que decide. Las mentes no tienen información la una de la otra. No hay comunicación entre ellas. Cuando decides no enojarte más, lo decide solo una parte de tu mente. Para ilustrar esto, supongamos que la mente decide no enojarse. Al día siguiente, te enojas con tu esposa, y entonces es la mente B la que se enoja. En cuanto B desaparece, A regresa y se arrepiente de haberlo hecho, a pesar de tu resolución de no enojarte. De nuevo, alguien te lastima levemente el pie, y B aparece de inmediato y muestra su mal genio, mientras que A se desvanece. Así como los radios de una rueda giran sin parar, se producen cambios a cada instante en tu mente. Hay muchas mentes dentro de ti.
Gurdjieff solía decir que había oído hablar de un palacio cuyo dueño había hecho un largo viaje. El edificio era muy grande y había muchos sirvientes en él. Pasaron los años, pero no había información sobre el dueño. No había regresado ni había enviado ningún mensaje. Poco a poco, los sirvientes olvidaron que alguna vez hubo un dueño de esa casa. Estaban felices de olvidarlo, así que lo olvidaron muy rápido. Y si un viajero pasaba por el palacio y preguntaba a un sirviente por su dueño, este respondía: soy el dueño. Pero los vecinos estaban muy confundidos, porque cada vez se encontraban con personas diferentes en la puerta. Había varios sirvientes en la casa y cada uno decía ser el dueño. Todos los vecinos estaban desconcertados sobre cuántos dueños había en la casa. Entonces, la gente del pueblo se reunió y descubrió la verdad. Se reunieron todos los sirvientes y se descubrió que había muchos dueños. Entonces surgió una dificultad. Todos los sirvientes comenzaron a discutir. Cada uno declaró: soy el dueño. Cuando la disputa se agravó, un viejo sirviente dijo: disculpen, estamos discutiendo inútilmente. El dueño de la casa se ha ido, y todos somos sus sirvientes. El dueño aún no ha regresado. Ha pasado mucho tiempo y lo hemos olvidado. Ya no hay necesidad de recordarlo. Quizás nunca regrese. Cuando un día el dueño regresó, aquellos 25 dueños sirvientes desaparecieron al instante, y al instante volvieron a ser sirvientes. Gurdjieff solía decir que esta es la historia de la mente humana. Es muy interesante que generalmente proyectamos nuestros conflictos al exterior. Hay un ladrón dentro de ti, y te peleas y luchas con él, intentando reprimirlo para que no robe. Si alguien roba en casa de tu vecino y atrapan al ladrón, serás tú quien lo golpee con más fuerza, porque ya hay un ladrón reprimido dentro de ti. Has querido castigar a tu ladrón interior muchas veces, pero no has podido. Ahora tienes un ladrón en el exterior, así que lo proyectas en el exterior, y seguro que lo castigarás. La presencia de un ladrón es necesaria para que el castigo se lleve a cabo. Una persona religiosa no puede vencer a un ladrón porque no hay fuente de proyección. Así que constantemente los ladrones condenan a otros ladrones, los sinvergüenzas insultan a otros sinvergüenzas, y los lujuriosos censuran el sexo. Proyectamos hacia afuera lo que llevamos dentro. Bertrand Russell dijo en alguna parte que cuando alguien grita: ahí va un ladrón, agárrenlo, se ha cometido un robo, esto es terrible, etc. Nuestro primer deber debería ser detener a la persona que grita, porque cometerá un robo, si no hoy, sí en el futuro. Solemos proyectar nuestras enfermedades y dolencias mentales en los demás. Por lo tanto, si alguien habla mal de otra persona, no está hablando tanto de ella, sino de sí misma. El acto de hablar mal de los demás nos revela lo que proyecta. Hay un conflicto interno en su interior, que proyecta en otra persona. Cuando no hay conflicto interno, la proyección cesa de inmediato. La mente humana está fragmentada, y la violencia nace de esa mente fragmentada. Cuando la mente se vuelve no violenta, se vuelve completa, sin fragmentación. Será una. Y cuando la mente se convierte en un todo, no hay melodías diferentes ni opuestas. Entonces comienza una danza de alegría. Una flauta alegre empieza a sonar en la vida. Quienes recorren esa ruta de alegría alcanzan la piedad. No pueden alcanzarla por ninguna otra vía. Hay otra pequeña pregunta sobre el mismo tema. Maestro, ¿qué cambios se producen en nuestra fuerza vital bajo las condiciones de violencia y no violencia? El agua de las montañas fluye hacia abajo, buscando pozos profundos, zanjas o lagos. El agua corre hacia abajo, pero al calentarse, se transforma en vapor y asciende al cielo, alcanza las alturas, viaja por las nubes y viaja hacia el sol. Es la misma agua, la misma energía, pero se transforma. Hay una revolución. Una mente violenta busca zanjas y hoyos profundos. Fluye hacia abajo. Se dirige hacia la caída. Una mente no violenta se refina. Se transforma en vapor y alcanza las cimas de las montañas. Es un viaje hacia el cielo, hacia el sol. Es un vuelo a la cima más alta. Anhela avanzar hacia la liberación y la piedad. Una mente violenta siempre busca al otro. El otro es el abismo. Una mente no violenta busca el yo. Cuando buscamos al otro, sentimos que estamos en un viaje descendente. ¿Por qué? Porque el otro es el abismo, el otro es nuestra caída, el otro es el infierno.
¿Por qué el camino hacia el otro nos lleva a la caída? ¿Por qué? Una cosa está clara. No tenemos alegría ni tranquilidad interior. Buscamos al otro porque no hay alegría en nosotros mismos. Incluso con su enemigo, el hombre no es tan miserable como consigo mismo. Incluso con el mayor de los aburrimientos, no se aburre tanto como consigo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la causa? Es muy interesante ver que nadie se quiere a sí mismo como compañero. Y se siente muy infeliz cuando alguien no lo quiere como compañero, aunque ya se haya rechazado a sí mismo. Ya ha declarado que no puede ser su propio amigo. No estás dispuesto a sentarte a solas contigo mismo ni siquiera una hora. Si te obligan a sentarte solo un día entero, te pones nervioso, o quizás piensas en suicidarte, o no sabes qué hacer. Es muy difícil vivir contigo mismo, porque solo quien ha alcanzado la alegría interior más alta puede vivir consigo mismo. Una persona llena de miseria interior siempre anhela vivir con alguien más. Les he dicho que la violencia significa infelicidad, inquietud interior. Por eso, una mente violenta siempre busca a otro. A veces busca a un amigo y a veces a un enemigo, y no lleva mucho tiempo pasar de un estado mental a otro. Muy rápidamente, un amigo puede convertirse en enemigo, o un enemigo en amigo. El hombre siempre busca a otro mientras se esfuerza por salvarse de sí mismo. Así que les digo, el otro es un abismo. Quien desea salvarse de sí mismo, jamás podrá emprender el camino superior. ¿Cómo es posible que alguien que no está dispuesto a alcanzar su propio ser tenga el coraje de alcanzar la divinidad? ¿Puede una persona así de reticente alcanzar las cimas más altas de la existencia? Por eso buscamos a otro, y mientras sigamos buscándolo, sin duda habrá violencia en nuestro interior. La violencia esclaviza a otros. Hay muchos tipos de esclavitud, y las más dulces son peores que las más amargas, porque en estas últimas hay honestidad, sinceridad. Las más dulces son muy peligrosas porque están edulcoradas. Tienen veneno por dentro y azúcar por fuera. Hemos endulzado todas nuestras relaciones, pero el veneno se mantiene dentro. El veneno sale en cuanto se quita un poco la protección. Entonces, de alguna manera, reparamos la protección y continuamos con nuestras relaciones. Pero el hecho de ir en busca de otros es una prueba fehaciente de que no podemos encontrar alegría en estar con nosotros mismos. Así, la violencia comienza de nuevo y vamos en busca del otro porque no podemos vivir sin él. Sin duda, lo esclavizaremos si no podemos vivir sin él. Lo poseeremos, seremos su amo, reclamaremos su propiedad. Y destruiremos y mataremos a aquellos de quienes nos convertimos en amos. Ese dominio puede ser de cualquier tipo, porque todos los tipos de propiedad matan y destruyen. La propiedad es una forma muy sutil de violencia. Es un asesinato sutil, mata lentamente. Un maestro religioso también puede esclavizar a alguien y matarlo. Hay muchos tipos de esclavitud. Cuando encadenamos a alguien, lo agarramos con fuerza del cuello, nos volvemos dependientes de él, nos colgamos como una piedra, como un peso alrededor de su cuello. Y este peso es un viaje descendente. Este viaje no tiene fin, continúa y continúa. Nuestras mentes buscan constantemente al otro, y estas mentes se desmoronan. Su violencia aumenta constantemente. Estas mentes asumirán múltiples formas, tendrán miles de facetas, tendrán miles de maneras de reprimir a los demás, acosarlos y torturarlos. Puede haber formas muy sutiles y astutas de torturar a otros. Un padre puede torturar a su hijo, el hijo puede torturar a su padre. Una madre puede torturar a su hijo, y el hijo puede torturar a su madre. Los psicólogos afirman que la humanidad lleva mucho tiempo haciendo esto. Nos hemos estado torturando unos a otros, pero no nos hemos dado cuenta. Esta situación continuará mientras las personas estén descontentas consigo mismas, mientras no estén preparadas para vivir consigo mismas, hasta que comience el viaje hacia el yo. Las personas deben abandonar el mundo exterior y adentrarse en su interior, porque el otro siempre es exterior, siempre está afuera. Mientras la búsqueda del otro continúe, sin duda estará afuera. El otro siempre estará afuera, aunque sea una esposa, un ser amado, un amante o incluso Dios. Incluso ver a Dios como el otro significa que la violencia continuará, y no puede haber libertad ante la violencia. Por eso, Mahavira rechazó a un Dios externo porque creía que si Dios era el otro, seguiría habiendo violencia. Muy poca gente entendió por qué Mahavira rechazó a Dios.
Los ignorantes pensaban que Mabirá era ateo. Creían que Mabirá lo decía porque quizás Dios no existía. Mabirá dijo: no hay más Dios que tú. La única razón de esta afirmación es que, si Dios es el otro, la mente violenta incluso convertirá a Dios en un medio para ir hacia afuera y hacia abajo. Mabirá dijo: no hay Dios afuera. Debemos viajar hacia nuestro interior. El alma interior es Dios mismo. Y tan pronto como uno entra en su interior, comienza el viaje hacia la cima más alta. Hay grandes alturas dentro y valles muy profundos fuera. Hay picos tan altos como el monte Everest dentro y profundidades tan profundas como el océano Pacífico en el mundo exterior. Cualquiera que se adentre cada vez más en el mundo exterior caerá en un pozo sin fondo donde habrá oscuridad, miseria, tortura, muerte e infierno. Para quien asciende hacia el ser interior, habrá grandes alturas. Las cimas del monte Kailash, las cimas de oro, la liberación, el moksha, el cielo. Este es el viaje interior. Cuando la fuerza vital se vuelve violenta, se degenera, y cuando se vuelve no violenta, se sublima. En ambos casos, la energía vital, o fuerza vital, es una y la misma. Cuando fluye hacia el mundo exterior, trae miseria, dolor e infelicidad. Cuando viaja hacia el interior, trae felicidad. Si alguna vez has experimentado momentos de alegría, seguramente has sabido que estás completamente solo. Si alguna vez te has sentido invadido por la alegría, también has experimentado que estás dentro de ti mismo. Si alguna vez has sentido una gota de alegría, seguramente te has dado cuenta de que estás solo, de que no había nadie más. En compañía de otros, siempre has estado sumido en la miseria, y siempre has conocido la felicidad solo dentro de ti. Sí, hay una felicidad que parece provenir de otros, pero que nunca se materializa. Hay una felicidad que crea la ilusión de que proviene de otros, pero cuando llega y abrimos los ojos, nos damos cuenta de que buscábamos la felicidad y, en realidad, encontramos la miseria. Hay una felicidad que nos atrae de otros, pero cuando nos acercamos, descubrimos que la llamada de la felicidad era un engaño. Como en la historia, cuando Rama fue tras el ciervo dorado, y todos saben que no hay ciervos hechos de oro. Al menos Rama debería haber sabido que no existen ciervos dorados en ninguna parte. Pero es una historia dulce y significativa. Todos perseguimos ciervos dorados y todos sabemos que no existen, y aún así seguimos persiguiéndolos. Así que Rama fue tras el ciervo dorado. ¿Quién estaría tan loco como para creer que un ciervo hecho de oro podría existir? Pero Rama fue tras él. El Rama dentro de nosotros también persigue al ciervo dorado, y al final descubrimos que no hemos logrado nada. ¿Cómo se puede encontrar algo persiguiendo un ciervo hecho de oro? La felicidad es como un ciervo dorado. Siempre que parezca provenir de otro, comprende que Rama empieza a perseguir al ciervo dorado, y su esposa, Sita, sin duda será robada. Cuando buscas la felicidad, tu alma interior, llámala Sita, es robada. Has caído. Luego viene una larga guerra. Luego sigue la larga batalla con Ravana, quien la robó. Luego viene el derramamiento de sangre y la matanza. Todo ese mundo de problemas y violencia comenzó simplemente porque Rama fue tras el ciervo dorado. Ese viaje turbulento comenzó con el ciervo dorado, pero continuó hasta que se completó toda la gama de violencia. A mi modo de ver, es una historia simbólica, es una parábola. Nuestra caída comienza en el mismo momento en que creemos que el otro puede darnos felicidad. Es la experiencia de toda nuestra vida que solo recibimos infelicidad y miseria del mundo exterior. Pero persiste la esperanza de que la felicidad llegará algún día, aunque nunca ha sucedido. Siempre esperamos que llegue en el futuro, pero mirando nuestro pasado, ¿podemos decir que alguna vez se logró? ¿Alguien ha recibido alguna vez la felicidad del otro? Al contrario, lo cierto es que cuanta más felicidad esperamos del otro, mayor es la miseria recibida. Por lo tanto, el hijo cuyo matrimonio es arreglado por sus padres no es tan infeliz con su esposa como el hijo que se casa por amor. Hay una mayor probabilidad de que un matrimonio por amor fracase. Alguien cuyo matrimonio es arreglado tras consultar horóscopos y similares no alberga grandes esperanzas de felicidad. También será infeliz, pero solo en proporción a sus posibilidades de felicidad, según lo predicho por el astrólogo. Recibimos infelicidad en la vida en proporción a la felicidad que anhelamos. Quien anhela una gran felicidad es recompensado con una gran infelicidad. Pero no hay forma de traer infelicidad a quien no anhela la felicidad.
Así que la fuerza vital se vuelve violenta cuando fluye hacia otra. Fluye hacia la miseria, fluye hacia el infierno. Todos buscamos nuestros propios infiernos. De vez en cuando, algunas personas regresan y encuentran su paraíso, cuando su energía vital regresa, se interna y luego asciende. Pero la energía es la misma. No hay dos fuerzas diferentes en el mundo, solo difieren las direcciones. La energía es la misma. La única diferencia es si sube o baja. Es como subir o bajar las escaleras de un templo. O cuando tú y tu amigo están en la misma escalera, mirando hacia abajo y tu amigo hacia arriba. Entonces, tanto el cielo como el infierno estarán en la misma escalera. Tu amigo, mirando hacia arriba, estará en el cielo, mientras que tú, mirando hacia abajo, estarás en el infierno, en el mismo escalón. Así que comprende que no existen ubicaciones geográficas como el cielo y el infierno. Todo depende de la dirección de la mente. La violencia es el flujo descendente y la no violencia es el flujo ascendente de la fuerza vital. Maestro, en una charla anterior dijiste que la no violencia es la naturaleza intrínseca del hombre y la violencia es su creación. ¿Podrías explicarlo una vez más? ¿No es la violencia un fenómeno que nos viene dado por la naturaleza? La violencia es algo que la naturaleza le da al hombre, pero no es su naturaleza intrínseca. Para los animales, es su naturaleza intrínseca, es la naturaleza de las bestias. El hombre ha pasado por ese estado y por eso lleva consigo todas las experiencias e impresiones de esa vida animal. La violencia es así. Supongamos que un hombre camina por un camino y se cubre de polvo. Luego entra en un palacio, pero se niega a quitarse el polvo, diciendo, ha venido conmigo, es parte de mí. El polvo ha cubierto el alma humana al pasar por la vida animal. Se ha fijado allí, pero no es la naturaleza del hombre. La violencia es natural para los animales. Es su naturaleza porque no tienen elección. La violencia no es natural para el hombre porque tiene una elección. De hecho, ser humano comienza con esta elección. La hombría comienza con esta decisión, con esta resolución. El hombre se encuentra en una encrucijada, y todos los animales están en un camino unidimensional. Por lo tanto, no pueden elegir. El hombre puede volverse violento o no violento según desee. Esta es la libertad del hombre. Los animales no la tienen. Esa es su indefensión. Por lo tanto, no hay diferencia entre la naturaleza de los animales y su realidad. Para un animal, no hay distancia entre el pasado y el futuro. El animal es solo lo que puede ser. No hay diferencia, ninguna distinción entre un animal y su potencial. Ya es todo lo que puede ser. El caso del hombre es totalmente distinto. El hombre puede ser distinto de lo que es. Su realidad no es su potencial. Mañana puede ser algo distinto de lo que es hoy. No podemos decirle a un perro, eres menos que un perro, pero sí podemos decirle a alguien, parece ser algo menos humano. Decirle esto a un perro es completamente absurdo, no tiene sentido. Todos los perros son perros completos. Puede haber perros débiles y fuertes, pero no hay diferencia en el grado de superhumidad. Pero en el ser humano existen diferencias de grado. No podemos decir que no hay diferencia de humanidad entre un Krishna y un Hitler. No podemos decir que no hay diferencia de humanidad entre un Buda y un Ravana. No, a una persona debemos decirle, parece que hay muy poca humanidad en ti. Pero en otra persona las cualidades de humanidad son tan inmensas que tenemos que acuñar una palabra como Bhagwan, el bendito, para describirlo. Siempre que usamos la palabra Dios para referirnos a alguien, significa que hay tanta humanidad en él que no basta con llamarlo hombre. Un hombre no lo es todo, puede sucederle mucho más. Tiene un gran potencial. Su pasado está ligado a su travesía por la herencia animal y su violencia, pero tiene el potencial de la no violencia. Es natural que este potencial se desarrolle plenamente, y su realidad es lo que ha acumulado en su camino hasta ahora. Por eso digo que la violencia se adquiere, la no violencia es su naturaleza. Así que se puede renunciar a la violencia, pero la no violencia solo se puede alcanzar, no se puede renunciar a ella. Es fundamental comprender esta diferencia. Todo pecador tiene un futuro y la oportunidad de ser santo en el futuro. Podemos decir con sinceridad que cada pecador es el santo del futuro. Todo santo tiene un pasado, y en el pasado de cada santo está el pasado de un pecador. Podemos decir con sinceridad que cada santo fue pecador en el pasado, pero un santo no tiene futuro.
Por santo se entiende aquel que ha realizado toda su naturaleza, que ha alcanzado todo lo que puede llegar a ser. Su flor ha florecido plenamente. Un brote tiene un futuro. Si un brote quiere convertirse en una flor, puede. Así que si le decimos a un brote, es tu naturaleza convertirte en una flor, no estamos afirmando un hecho, simplemente estamos hablando de potencial. Cuando le decimos a un brote, es tu naturaleza ser una flor, significa, puedes convertirte en una flor si quieres. Si alguien dice que es violento por naturaleza, está hablando como el brote equivocado, que cree que será un brote para siempre. La violencia no es la naturaleza del hombre, es algo adquirido y una huella de su pasado. La violencia es el condicionamiento del hombre, que fue una parte inevitable del proceso de evolución de su vida como bestia. Los animales pueden ser perdonados porque la violencia es inevitable en sus vidas. El hombre no puede ser perdonado porque la violencia es su elección. No es inevitable que elija la violencia. La violencia es inevitable para los animales. Es una responsabilidad para el hombre. Es un hecho para las bestias. Para el hombre, es solo un recuerdo prehistórico. Es el presente para las bestias. El pasado para el hombre. Tenemos una elección ante nosotros. Podemos tomar la decisión de ser no violentos o decidir ser violentos. Cuando alguien decide ser violento, ninguna bestia puede competir con él. De hecho, ninguna bestia puede ser tan violenta como un hombre porque una bestia es violenta por naturaleza y el hombre se vuelve violento por diseño. Busque en todo el reino animal y no encontrará bestias tan violentas como Gengis Khan, Tamerlán, Nadir Shah o Hitler. Si consultáramos a las bestias de la historia y les preguntáramos si tenían ejemplos similares, responderían: somos muy pobres en ese aspecto. No tenemos memoria, ningún recuerdo de tales grados de violencia. Es muy interesante saber que ningún animal, excepto el hombre, se vuelve tan violento con su propia especie. Ningún animal mataría a un miembro de su propia especie, ningún animal cometería violencia contra ella. Esta es una característica distintiva de la violencia de la humanidad en comparación con la de los animales. El hombre es el único animal que mata a los de su especie. Es curioso que si un lobo indio se deja cerca de un lobo pakistaní, no le hará daño. Pero dejar a un indio cerca de uno pakistaní es muy peligroso. Los expertos en idiomas afirman que esto podría deberse a las diferencias lingüísticas, y su opinión parece ser cierta. Afirman que ninguno de los dos lobos habla ningún idioma. El lobo pakistaní no habla urdu y el lobo indio no habla hindi, por lo que no saben que son extranjeros. Pero un hombre de una provincia se convierte en extranjero en otra. Los gujaratis son extranjeros en Maharashtra. Los hablantes de hindi son extranjeros para los hablantes de tamil. Si lo que dicen los lingüistas es correcto, y creo que hay algo de cierto en ello, algún día nos veremos obligados a dejar al hombre sin habla, sin silencio, solo para convertirlo en un ser humano. Quizás sea difícil crear humanidad en el mundo sin que también quedemos sin habla. El hombre es racional solo en el sentido de que racionaliza sus locuras. No lo es en ningún otro sentido. Aristóteles ciertamente dijo que el hombre es un animal racional, pero la historia de la humanidad hasta ahora no lo apoya. La historia ha refutado a Aristóteles. El hombre parece ser inteligente solo en una cosa: en racionalizar sus faltas. Incluso cuando mata a alguien, racionaliza su acción. Dice: tengo que matarlo porque es musulmán, es hindú, no es indio, es pakistaní, y así sucesivamente. Como si ser pakistaní o musulmán fuera razón suficiente para matarlo. Los hombres encontrarán razones para matar. Si un hombre es rico, debería ser asesinado. Si un hombre es comunista, debería ser asesinado. A medida que las viejas razones pierden su valor, surgen otras nuevas. Nuevas razones reemplazan las viejas que se han vuelto inútiles, que ya no se pueden usar. Encontremos otras nuevas. Hasta ahora hemos estado matando a muchos hindúes y musulmanes. Hagamos que hindúes y jainistas se peleen ahora. Si no logramos que hindúes y jainistas se peleen, empecemos a dividirlos en ricos y pobres. Iniciemos una guerra de clases. Así que la gente encuentra razones convenientes cada vez que quiere cometer violencia, matar. Los animales nunca matan sin razón. Te lo digo porque si puedes comprender la violencia del hombre, verás que es injustificada. La violencia es su elección, así que ningún animal puede ser tan cruel y violento como el hombre. La violencia es natural en los animales. No es una elección.
Pero entre la humanidad puede haber un Nadir Shah y puede haber un Mahavira. La no violencia no es una elección para los animales, pero para el hombre es una elección obligada. Hemos visto los valles de hombres como Nadir Shah, Stalin y Mao, y también las cimas de Mahavira, Krishna y Cristo. Ambos representan nuestro potencial. Esos valles son los recuerdos de nuestro pasado, y las cimas son los anhelos de nuestro futuro. Discutiremos el resto mañana. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Para terminar, me inclino ante la divinidad que habita en todos ustedes. Por favor, acepten mi pranam, mi ofrenda de respeto.